Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy aprenderemos sobre el muralismo mexicano. El muralismo es la creación de pinturas murales, es decir, de obras que se realizan a lo largo de un muro o pared. La técnica del fresco, que es la aplicación de pigmentos de diferentes colores diluidos en agua sobre mortero aún húmedo, existe desde la antigüedad. Varias comenzaron en Pompeya, pero también encontramos esta técnica en India y China. En el Renacimiento existieron importantes artistas con esta técnica, como Miguel Ángel y sus pinturas en la Capilla Sixtina. No obstante, después de este periodo, la técnica entró en decadencia, regresando con fuerza en el siglo XX. En México, el propósito de crear una nueva identidad para que todas las clases sociales se sintieran identificadas fue con esta técnica. En México, durante el movimiento revolucionario, hubo artistas que retomaron la pintura mural, argumentando que el arte debe tener un alcance social, es decir, debe ser accesible al pueblo. De ahí la opción por los murales decorativos y o conmemorativos. El muralismo mexicano tiene su origen en la Revolución Mexicana de 1910, paralelamente al movimiento de transformación en México como parte de las políticas de modernización del Estado de México tras la Revolución de 1910. Pero fue hasta 1921 cuando inicia formalmente el movimiento muralista mexicano, año en que José Vasconcelos, uno de los principales intelectuales mexicanos, asumió funciones como secretario de Educación Pública, bajo el gobierno del presidente Álvaro Obregón, quien comisionó a distintos artistas a pintar una serie de murales en las paredes de la Secretaría Nacional y la Escuela Nacional Preparatoria. Vasconcelos decidió que el arte fuera el vehículo por el cual el pueblo pudiera conocer su historia, que estuviera orgullosos de ella y de lo que eran, ya que acababan de salir de una revolución y hubo una mezcla de culturas. El muralismo mexicano no solo es el único movimiento artístico que ha tenido lugar en nuestro país. Su impacto y resonancia a nivel nacional e internacional lo mantienen como un foco de atención sobre la plástica mexicana, al ser considerado el movimiento más importante del arte en México, pues no solo fue un proyecto plástico, sino también político y pedagógico, cuya fuerza logró que las imágenes y discursos que detonó se convirtieran en un referente iconográfico sobre México que alimentó la identidad nacional que aún siguen activos. Aquí te dejo los principales muralistas que vamos a ver en este video. Diego Rivera fue originario de Guanajuato, considerado una de las figuras claves de la plástica mexicana del siglo XX. De 1896 a 1902 estudió en la Academia de San Carlos y trabajó en un taller bajo la influencia de José Guadalupe Posada. Estudió pintura en Europa y regresó a México en 1921 para integrarse con un estilo de formas planas, simplificadas y decorativas en el movimiento muralista, que narra la historia social y política de México. Entre sus murales importantes se encuentran los de Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, los de Palacio de Cortés, en Cuernavaca, además de algunos de Rockefeller Center, en Nueva York, que fue destruido antes de que lo acabara por tener un retrato de Lenin. Diego Rivera comenzó pintando la creación en 1921 y para él el muralismo era educar construyendo imágenes y que representaran algo para el otro que las veía y las recibía. Una de sus obras más impactantes fue la epopeya del pueblo mexicano que inició en 1929 en el cubo de la escalera principal del palacio, donde resumió su concepción de la historia de México. En el ala norte plasmó la cultura tolteca
como una civilización majestuosa y representativa de la época clásica prehispánica. En la parte central se ubica un hombre blanco con barba, a quien lo rodea su pueblo. Él es el sacerdote Quetzalcóatl, quien enseñó a su pueblo artes, oficios y leyes justas. En la zona central, Rivera plasmó un sol invertido y un volcán en erupción, de donde emerge Quetzalcóatl en forma de serpiente emplumada. Su significado en náhuatl. En el mural también se puede ver al Tlatoani, quien supervisa cada movimiento. Del otro lado hay comerciantes y un contingente comprando e intercambiando productos como plumas, animales y metales. Detrás de la multitud se encuentran templos y edificaciones propias de la antigua capital azteca, como el Templo Mayor. El corredor norte está reservado para distintas escenas de la vida cotidiana prehispánica. Encontramos, por ejemplo, el mercado de Tlatelolco con sus habituales transacciones a través del trueque. Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central es un mural muy famoso del pintor y muralista Diego Rivera. El mural fue encargado del arquitecto Carlos Obregón para el comedor principal del Hotel del Prado, que se encuentra en la Alameda Central. La temática del mural es un paseo de 4 siglos de historia mexicana combinada con la del artista. Este relato tiene como escenario principal el emblemático Parque de la Alameda Central de la Ciudad de México, por ser testigo de sucesos trascendentales en la historia mexicana. Rivera presenta a través de una composición con lectura de izquierda a derecha la síntesis de la historia de la Alameda, compuesta por más de 100 personajes, de los cuales cerca de 50 han sido identificados. El relato visual presenta los sueños de sus personajes en el pasado, presente y futuro, desde la conquista y la Santa Inquisición hasta la modernidad de la primera mitad del siglo XX. Pero también Rivera aplicó elementos del arte bizantino e italiano dentro de sus obras. Otro célebre muralista originario de Jalisco fue José Clemente Orozco, quien fue el más influido de los muralistas mexicanos por el expresionismo. Trabajó profundamente los valores socialistas junto con la educación, el progreso y la industrialización. También fue el primero en aludir al colonialismo español, así como lo puso en su fresco de Cortés y la Malinche. Además de la técnica del fresco, también utilizó la técnica de la acuarela sobre papel en su obra Mujeres Bailando. Aquí te presento otras obras famosas de José Clemente Orozco. Otro muralista fue David Alfaro Siqueiros, quien fundó el Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores. Él estaba convencido de la importancia del arte como vehículo para la formación de la conciencia popular por medio de una nutrida obra teórica. Además, destacó por ser el más arriesgado de los muralistas al nivel estético y técnico. Los Elementos fue el primer mural de Siqueiros. Se trató de un encargo del gobierno que había convocado a varios artistas para que decoraran la Escuela Nacional Preparatoria. El mural que realizó para la Universidad Autónoma de México fue una obra que marcó un hito importante, debido al magnífico desarrollo de una técnica revolucionaria, que fue el escultomural. Entre sus obras destaca también la Marcha de la Humanidad en la Ciudad de México, que representa una gran metáfora sobre las luchas del hombre y la mujer a través de la historia, la búsqueda de una mejor sociedad para todos. Otro muralista fue Rufino Tamayo, originario de Oaxaca, y que practica una temática alejada del sentido social y político de sus compañeros. Se interesa en transmitir emociones a través del color y la forma, creando figuras de apariencia monumental sobre fondos de color opaco que ofrecen una especial profundidad. Entre sus murales más famosos destaca Dualidad
y el nacimiento de la nacionalidad, que se encuentra en Bellas Artes. Las características del muralismo mexicano son la monumentalidad. El soporte esencial del muralismo mexicano fue evidentemente el muro, lo que le daría monumentalidad al concepto artístico. Estos muros estaban dispuestos en edificios del Estado, en escuelas, universidades o iglesias. El muro además garantizaba que el arte cumpliera con su propósito público, al no ser coleccionable, asestando un golpe contra el concepto elitista del mercado del arte. Así, el soporte elegido era coherente con los valores de la Revolución triunfante. En el muralismo se usaron como técnicas el fresco y la encáustica. El fresco es una técnica pictórica que consiste en pintar sobre una capa húmeda de cal, con pigmentos minerales disueltos en agua. Sin embargo, en la técnica de la encáustica, el material aglutinante es cera caliente mezclada con pigmentos. Se puede aplicar con un pincel o una espátula igualmente caliente. Luego de aplicarse, se pule con trapos de lino bien secos. Otra característica fue el diálogo con las vanguardias. Los muralistas aplican elementos de las vanguardias occidentales, tales como el expresionismo, el futurismo y el cubismo sintético, pero sin llegar a imitarlo, más bien para obtener su propio estilo. La vocación política y social con que nació el muralismo mexicano fue el marco de referencia para la selección de temas, los cuales estuvieron al servicio del Estado. En un principio se representaban temas dentro del idealismo individualista del promotor del muralismo, José Vasconcelos. Dentro de ellos estaban el progreso, la ciencia, tecnología y conocimiento, también el pasado prehispánico y la historia de México. Después, el panorama se fue ampliando. Al desarrollar nuevos temas, necesariamente hubo que renovar el repertorio de nuevos íconos del arte. Así surgieron las obras con íconos de personas obreras y campesinas en una primera etapa. Cuando el muralismo encontró el sentido con la cultura mexicana, desarrollaron la iconografía indígena, lo que le dio al movimiento identidad, sentido y riqueza. Así se relacionó con el estilo indigenista. El Palacio de Bellas Artes, la Suprema Corte de Justicia y el Palacio Nacional son algunos de los edificios mexicanos donde puede apreciarse diferentes obras del muralismo. Los muralistas de dicha nación, de todos modos, también trabajaron en el extranjero. Espero que te haya servido mucho este video y ahora ya conozcas más sobre el muralismo mexicano y la identidad nacional. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.